día 21 de noviembre del año 2025, estamos en primer año de secundaria del Colegio Nuevo acá en Sales, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que son las biomoléculas, ¿no? Hemos clasificado en orgánicas e inorgánicas, ¿no? ¿Por qué se llaman inorgánicas? Porque tienen un elemento principal. ¿Cuál de ellos es el elemento principal, chicos? El carbono. Aquí lo hemos puesto, ¿no? Pero son 4 de ellos los que pertenecen a las orgánicas. Asimismo, las inorgánicas, que son y el agua. Eso es un objeto de estudio que hemos visto en la sesión anterior, pero las orgánicas las clasificamos en 4 grandes grupos. Los muy bien. Entonces, los carbohidratos se dice que eran fuente rápida ¿de qué? De energía, porque se absorbían rápido, ¿no es cierto? Para tal efecto, los carbohidratos tenían ¿cuántos tipos de calorías? 4, 7. Calorías venía de calor. ¿Y dónde tengo el calor de comer nuestros alimentos? Saludables alimentos, ¿no? Entonces, yo decía que la unidad de los carbohidratos se llamaba y obedecían a la fórmula CH2ON. ¿Por qué eran moléculas? Porque eran la unión de ¿qué? De elementos. Por eso, una molécula es una molécula que tiene 3 elementos: carbono, 2 veces hidrógeno, oxígeno. Si N son 3, entonces va a cambiar la formulita, ¿no? CH3, O6, O3. Esto se le llamaba ligosa, entre otra, tetrosa, pentosa y octosa. Y ahí estaba su figura geométrica. Cuando se unen los monosacáridos, teníamos los famosos disacáridos. Correcto, sí, estudiante A. Los disacáridos, que eran la unión de 2 unidos por medio del enlace. ¿Enlace? Estamos cerca. Grupo 5. Dentro de los disacáridos teníamos muchos, o algunos de los más conocidas. La malta, por ejemplo, viene de la maltosa, la sacarosa, que viene del azúcar, la manosa, y la lactosa, que viene del azúcar de la leche. Recordar que los monosacáridos son azúcares simples y cada uno de ellos tiene una particularidad en su nombre de ellos, ¿no? ¿Cuál era la palabrita que iba al final de cada uno de ellos? Osa, ¿no? Muy bien, la osa. Por eso los monosacáridos vemos acá triosa, tetrosa, pentosa, pero la unión de disacáridos, que es la unión de estos monos, tendrán igual la misma nomenclatura: osa, osa, osa. Y para finalizar teníamos los polisacáridos, que eran, ¿cuántos eran los polisacáridos, pobrecitos? Eran más de 10 ¿qué? Muy bien, Saúl, más de 10 monosacáridos. Entre ellos los clasificamos como reserva y estructurales. Cuando son los vegetales de reserva, ¿dónde los obtengo? En almidón. ¿Dónde obtengo almidón, estudiantes? En las yucas y en los tubérculos. Exacto. En los tubérculos. También teníamos en los animales. ¿Dónde tenían las reservas de carbohidratos en los animales? Y en los músculos. Tanto para los animales como también para el ser humano, para el hombre. También teníamos los estructurales en vegetales y animales. Estructurales es porque forman estructura, cosas rígidas. Teníamos la celulosa, ¿dónde se encontraba? En los tallos, ¿no? La parte fuerte de las plantas. Y también la quitina, ¿en dónde estaba? En los moluscos. ¿Dónde había moluscos? Cangrejos, ¿en dónde más? En las conchas, en las tortugas. Esos eran los animales. Y la queratina también lo podríamos tener entre nosotros. ¿En dónde estaba la queratina? En el pelo también, en las uñas, ¿no? Entonces todo esto fue simplemente los carbohidratos. Seguimos
monolípidos. ¿Qué era? ¿Fuente rápida o fuente lenta? Fuente lenta, a pesar de que tienen más kilocalorías por gramo. ¿Cuántas kilocalorías tienen? Casi el doble de los carbohidratos. Pero estas son fuente lenta, son fuentes de reserva, como ustedes manifiestan. Su unidad se llama ácido graso, ¿no? Y entre el ácido graso y ácido graso hay un enlace. ¿El enlace? Es el nombre de una dama. Y sabíamos que había lípidos o grasas saturadas e insaturadas. ¿Cuáles eran las más peligrosas y las beneficiosas? Las más peligrosas eran. ¿Dónde se encuentran? En las frituras, en las comidas chatarras. Correcto. Las insaturadas, que eran las buenas grasas. ¿En dónde las tengo? Partes de maní. Aceitunas. En el maní, ¿no es cierto? En el aceite de oliva, en el sacharín. Forman partes de las células sexuales del hombre también, ¿no? Pero ese es otro tema que vamos a ver. Entonces, en el tercer caso teníamos a las proteínas, que así como tenían el mismo valor energético en kilocalorías. ¿Por qué son importantes las proteínas, jóvenes? Porque forman los músculos, ¿no? Que están en todo tu cuerpo. ¿Dónde obtengo? Para que yo tenga músculos, ¿dónde las obtengo las proteínas? En los animalitos teníamos en las carnes. ¿Qué más? Pescado. Derivados de animalitos, los huevos. Y en los vegetales en las medidas. Son importantes las proteínas porque a la hora que yo consumo, esto se convierte se desdobla en fierro o hierro. ¿Y qué forma parte del hierro en el organismo? Parte de la hemoglobina. Y esta se encuentra en la sangre. ¿Y qué hace esta hemoglobina, esta sangre? Lo lleva los nutrientes a todo nuestro hermoso cuerpo. Entonces nuestra unidad de la proteína se llama aminoácidos. Así como los carbohidratos terminaban en osa, los aminoácidos tenían una particularidad en su nombre que llevaban. ¿Qué teníamos? La leucina, teníamos la arginina, la valina, ¿no? Estos forman, por ejemplo, los pollos de granja salen a los 45 días por estos medicamentos, por estas proteínas que se nos da en su medicina. Pero el pollo generalmente a los 3 meses tiene el kilo y medio que le dan en una granja. Entonces, por estas proteínas que son las que consumen, y también nosotros también consumimos para obtener músculo, la proteína. Asimismo, hay una proteína que no obedece a la regla INA y es el famoso triptófano, ¿no? Era una proteína diferente, no. Entonces pasamos el último biomolécula orgánica, que era la biomolécula de los ácidos nucleicos, ¿no? En los ácidos nucleicos, ¿qué funciones tenían? Reproducción y prevención. Entonces se clasificaban en 2 tipos. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuál era el nombre del ADN? Ácido claro, es como un trabalengua. Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces también teníamos el ARN, más fácil, ¿no? Ácido ribonucleico. Entonces, para el desoxirribonucleico, su unidad eran los nucleótidos, ¿no? Y para los ribonucleicos, su unidad era los nucleótidos. Sabemos que hay 5 reinos: monera, protista, ¿quiénes eran los unicelulares? Si eran unicelulares, entonces mi reproducción, mi tipo de ácido será el ARN. Desde el segundo hasta el quinto reino son unicelulares, por lo tanto, ADN. El ADN venía de células más evolucionados, padre y madre. Entonces acá tengo una doble cadena de papá y la cadena
cría que emite por meiosis la mamá. Entonces, decía acá, en un pedacito, yo saco un pedacito, ¿y qué tengo en este pedacito? En el medio, aminoácidos. Para un lado tengo la pentosa, un azúcar, pentosa, y el famoso fósforo en forma de ácido fosfórico, HPO4. Pero eso es ya en otra materia, ya que está en tercero, es un ácido, pero el fósforo lo voy a tener. Los aminoácidos que van a estar en el ADN van a ser 4. ¿Cómo le habíamos dicho? Atención, ¿qué? Atención, guardia civil, ¿no? Atención, repita conmigo. Atención, sí, correcto. Adenina, ¿se une a quién? Adenina. La guanina se une a la citosina. Entonces, la pentosa, el aminoácido y el fósforo son partes de los nucleótidos, ¿no? Aquí está, pentosa, aminoácidos, atención guardia civil, y el fósforo son los nucleótidos. Son las unidades de los ácidos ribonucleicos, desoxirribonucleicos, unidad los nucleótidos, ¿no? Y para el ARN ya no era algo más complejo, sino era una sola cadena. Los famosos nucleócidos eran una unidad, y los ARN eran seres unicelulares como las bacterias. Su reproducción es bastante diferente y menos sofisticada que el ADN. ¿Dónde tengo el ADN en un ser humano? Por ejemplo, para determinar la paternidad de, por ejemplo, de sus progenitores, ¿de qué más? De la sangre, de la saliva, excelente, chicos. Entonces, eso es ADN y ARN para todos los biomoléculas orgánicas que hemos visto. Siempre con el carbono, que va a ser la principal de todas ellas. Entonces, esta ha sido la clase, jovencitos de primero. Muchas gracias, ¿ya?